Muy buenas, ¿cómo estamos? Ahora vamos a hablar de la regeneración de alimentos, basándonos en la unidad formativa 0063, que es eh, conservación y preelaboración de vegetales, legumbres y setas. Y hemos mirado formas de conservarlas, como lo que son todo lo que tiene que ver con las conservas, dentro de las conservas encurtidos, mermeladas, escabeches, que seguiremos desarrollando. Y ahora hablaremos de formas de regenerar un alimento. Tendremos que ver qué significa regenerar. Bien, ¿qué es la regeneración? Pues es un proceso cuyo objetivo es mantener la calidad de los alimentos, tratando de elevar a temperaturas de consumo los alimentos que antes fueron abatidos, congelados o envasados rápidamente y de la manera más delicada posible. Tenemos que tener en cuenta que regenerar alimentos no es lo mismo que recalentar alimentos o comida. Regeneración es eso, buscar que la elaboración, una vez que haya sido congelada, envasada, enfriada, refrigerada, abatida, intentar lograr que vuelva a su estado inicial de la elaboración una vez finalizada. Ese es el objetivo de regenerar un alimento. Bien, ¿para qué se utiliza? Pues la regeneración de alimentos es un proceso cuyo objetivo es mantener la calidad del alimento, elevando a temperatura de consumo los alimentos, eso, refrigerados, congelados y envasados. La misión, que generalmente se hace en unos hornos concretos, en el cual desarrollaré ya más adelante, es que la temperatura dentro del producto, en su corazón, esté unos 65 grados. El menor tiempo posible, hay que intentar hacerlo lo más rápido posible. Y para ello se hace recirculando, aquí dice, el aire interior saturado de humedad, rozando las paredes de la bolsa en que se está envasando al vacío el producto. Ya miraremos, hay varias maneras de regenerarlo, no solamente tienen que estar introducidos dentro de una bolsa de vacío, sino que también puede estar expuesto en bandejas Gastronov en los hornos de convección mixta que hemos visto cuando hablamos de maquinaria y utillaje de cocina. Ya los desarrollaré también ahora más adelante. Bien, importante eso. Intentar que el alimento vuelva a su estado inicial de elaboración. ¿Qué quiere decir con esto y a qué habla aquí con recircular aire, humedad, etcétera? Por ejemplo, para regenerar una elaboración líquida, una crema de calabacines, eh, necesitaremos que en el interior de esa crema esté a 65 grados. Eso no significa de que el horno tendrá que trabajar a 65 grados. Podrá estar a un máximo de una temperatura de aproximadamente 140 grados, de ahí para abajo, con el objetivo de que logre el interior del producto los 65 grados. Y para que esta crema, digamos, no se evapore su contenido en agua, no se seque, reseque, deshidrate, tendrá que haber un elemento húmedo dentro de esa forma de cocción. Generalmente es entre un 60 y un 100% de humedad lo que necesitas lograr en ese ambiente para regenerar de forma correcta este tipo de elaboración. Ahora, para regenerar una elaboración que previamente haya sido frita, unas croquetas, unas alitas de pollo, unas nuggets, necesitaremos regenerarlo teniendo en cuenta otro tipo de factores. Generalmente se suele regenerar cualquier elaboración frita superando los 180 grados de horno y el porcentaje de humedad en este caso deberá de ser cero, en vez de 100% o 60%, para intentar que ese elemento quede lo más crujiente posible, o sea, que logre las mismas cualidades que previamente tenía. Bien, tipos que tenemos para poder hacer esto. Tenemos la rehidratación. Vamos a ver que la rehidratación es, perdón, es como un proceso
que ayuda a restaurar las propiedades del alimento fresco anteriormente deshidratado. Los alimentos deshidratados deben hidratarse lo más rápido posible y mostrar las mismas características estructurales y químicas del alimento fresco, como también sus propiedades nutricionales y sensoriales. Ok. A la hora de rehidratar un producto, su objetivo es que este producto vuelva a su estado inicial. En el caso de las setas, que es lo que estuvimos hablando anteriormente en estos días, hemos visto de que, por ejemplo, contienen un 80% de agua. Por lo tanto, tendrá que lograr una seta, al volver a rehidratarla, volver a su peso inicial. Verdaderamente las cualidades organolépticas sí que se restablecen, pero no vuelve a su estado original de fresco, ¿no? Este producto sometido a los procesos que previamente haya sido. Pero sí que es el objetivo. Y sabiendo de que una seta contiene un 80% de agua, pues sabemos que tendremos que multiplicar aproximadamente por 8 la cantidad de peso que tiene esa seta en seco para poder rehidratarla, ya que es el porcentaje que va a absorber, ¿no? Bien, seguimos. Dentro de los medios de rehidratación que solemos encontrar, los más utilizados son la inversión en soluciones azucaradas. Formas de rehidratar. Estos medios de rehidratación ayudan a conseguir un producto de características similares al producto fresco. Procedimiento que mejora la rehidratabilidad. Ok. Generalmente se pone en soluciones azucaradas elementos deshidratados. Generalmente, no tiene por qué ser así, dulces, frutas, etc. Las flores, no sé si conocen la flor de hibisco, se hidrata muy bien en aguas azucaradas. Flores secas, comestibles, también hidratan muy bien así, o algún tipo de frutas. La humectabilidad, que es la capacidad de las partículas para absorber agua en su superficie y de esa manera empezar con la rehidratación. O sea, humedeciendo el producto, ¿no? Otra es sumergiéndolo, la sumergibilidad. Se trata de la capacidad de la partícula para hundirse dentro del agua y dentro del agua empezar con su regeneración. También se puede dar con las setas. En el mundo de las algas, por ejemplo, es más visto. Unos pimientos de ñora, por ejemplo, también se pueden rehidratar de esa manera. Seguimos. Procedimientos que mejoran la rehidratabilidad. Tenemos la dispersabilidad, que es la facilidad con la que las partículas de alimentos se distribuyen de forma individual en la superficie o espesor del agua. ¿Ok? O sea, los elementos que se hidratan pero quedan suspendidos en el agua. Y la solubilidad, que es otra cosa, pero bueno, algunos productos que se presentan en forma de polvo, como el café instantáneo, no vamos a nombrar la marca Nescafé, por ejemplo, para que tengan buenas características de reconstitución. Se someten a un proceso de instantanización antes del secado final. En estos casos se recomienda usar generalmente líquidos calientes o ligeramente salados. Lo podemos ver, el Nescafé es uno de los casos, que al introducirlo con calor se disuelve y es soluble un montón de elementos que suele tener los componentes que intervienen en la hora de hacer este tipo de elaboración. Y las sopas ya te como, también lo podemos ver, de que hay que introducir generalmente uno de los productos en frío para que rehidrate la cebolla y todo eso que tiene, y posteriormente, digamos, los fideos en caliente. Bien, sigo. Técnicas de descongelación. Vamos a ver.
Una congelación adecuada mantiene el producto en las mismas condiciones que tenía cuando se congeló. Sabor, aroma y propiedades nutritivas. Realmente es el objetivo del cocinero, del que conserve los alimentos, sería intentar que hacer una correcta congelación para que ese producto mantenga las cualidades lo más similar posible a su estado inicial. Ok, los alimentos deben protegerse de forma que no sufran alteraciones como quemaduras por frío. Suele pasar mucho en elaboraciones que no están bien protegidas en cámaras de frío y vemos que lo que pasa que es como que quema esa parte superior, el frío, la elaboración. Ya esa elaboración o esa materia prima ya ha cambiado radicalmente por culpa de no haber realizado una correcta, digamos, envasado de ese producto. Y aquí dice desnaturalización de proteínas u otros cambios que harían que el producto presente una disminución en su valor nutritivo. Simplemente, otra vez, volver a envasar incorrectamente. O sea, envasar un elemento sólido, llamémosle carne, con el resto de la sangre que ha liberado en el transcurso de tiempo desde que lo hemos comprado hasta que llegó a nuestro establecimiento. ¿Sabes? Ese tipo de sangre va a coagular y va a cristalizar incluso a veces dentro del propio alimento y lo que irá es a cambiar su valor nutritivo y su capacidad, digamos, de sabor. Ok, métodos de descongelación. Ya hemos visto de que entonces es importante congelar correctamente, envasar correctamente, conocer el producto que vamos a congelar para intentarlo conservar en congelación de la manera más correcta posible, con el objetivo de no alterar, ¿saben?, en nuestra manipulación ese alimento de forma negativa. Otra cosa es que lo hayamos guardado correctamente y no lo hayamos descongelado correctamente. A la hora de congelar entonces tenemos que tener en cuenta esos factores, ¿no? Su correcto envasado en su recipiente adecuado, que en la cámara siempre haya un lugar para ese tipo de alimento, para que después no tengamos que disponer de otro sitio con otro tipo de temperatura, ni que haya quedado guardado de forma incorrecta. No romper la cadena de frío es importantísimo, lo miraremos ahora con la descongelación y hablaremos de lo importante que es no romper la cadena de frío, aunque varíe en unos pocos grados, para intentar que ese producto se mantenga con el mejor aroma y características organolépticas posibles. Dentro de la descongelación podemos encontrar descongelación lenta, rápida, y dentro de la lenta tenemos frigoríficos, agua fría y a temperatura ambiente. Dentro de la rápida tenemos horno tradicional, horno microondas o directamente por cocción. La descongelación lenta. Los alimentos que se descongelan en el frigorífico deben permanecer dentro de sus envases durante todo el periodo de descongelación. El tiempo de descongelación de los productos dependerá del tamaño y de la naturaleza de los mismos. Por ejemplo, no es lo mismo una carne que un pescado que incluso un crustáceo, un cefalópodo. ¿Sabes? Descongela abismalmente rápido un calamar, un langostino, pero un entrecot igual no con tanta facilidad. Aquí dice carne y pescado aproximadamente 5 horas y frutas una 24 horas. Seguramente ahora hable de también la descongelación rápida y lenta y todo lo que venga. Ok. Descongelación lenta. Agua fría. Los alimentos que se descongelan mediante agua fría deben mantenerse en sus envases para no perder parte de sus vitaminas hidrosolubles o favorecer su contaminación. No debe emplearse bajo ningún concepto agua caliente. Ok.
El método de descongelar en agua fría igual se ve más de lo que se debería de utilizar. Y realmente es aconsejable para algún tipo de elaboración concreta en el cual suele venir en su envase. El agua no estaría en contacto directo nunca con el producto, sino que estaría en su recipiente y generalmente debería de existir una corriente de lo que viene a ser el circuito de agua. ¿Sabes? Como que el agua está en continuo desagüe y en continua circulación, realmente. Y cuando dice agua fría, es agua entre aproximadamente 4 grados. ¿Sabes? Está prácticamente también el agua congelada. Es una manera de descongelar. Si bien hemos visto muchas veces, no sé, introducir eso, pulpo, calamares y gambas dentro de agua descongelar, no es lo más aconsejable. Descongelación a temperatura ambiente, a pesar de ser muy empleada, no es una práctica aconsejable, ya que puede favorecer la multiplicación de los microorganismos que se encuentran en el exterior del alimento. Tipos: descongelación rápida, proceso muy rápido, se lleva a cabo poniendo el horno a una temperatura de más. Ok. Vamos a ver, la descongelación a temperatura ambiente no es aconsejable nunca de realizar por lo mismo. Lo que estamos logrando con esta manipulación que estamos haciendo de ese alimento es de que la multiplicación de bacterias que exista en el exterior del producto, ya que va a estar a temperatura ambiente, vamos a suponer 22 grados, y si es una cocina, cuidado, que las temperaturas varían y pueden haber desde 50 grados de calor en una parte a 8 grados en el cuarto frío, ¿no? Ok, si bien eso no es aconsejable, se suele ver mucho. ¿Qué pasaría? Multiplicarían las bacterias en la parte exterior del producto y en la parte interior todavía no ha llegado a una temperatura de multiplicación de bacterias óptima. Por lo tanto, el producto va a saber diferente en una zona o en otra por culpa de nuestra mal proceso de descongelación de ese producto. Otra cosa es lo que hablábamos, se suele ver mucho este tipo de técnica por varios motivos. Una es por no haber previsto con anterioridad, y otra es muchas veces también por abusar de las temperaturas estas que hablamos que tenemos en cocina. Si disponemos de un cuarto frío en el cual tiene un aire acondicionado y está a 14 grados, es muy normal pensar que ahí se descongela bien el producto. Realmente lo que se debe de hacer es lo siguiente: nosotros deberíamos de disponer, depende qué tipo de establecimientos tengamos, cámaras de congelación y cámaras de refrigeración. Y además está el cuarto frío. Una cámara de congelación debería estar dentro de la cámara de refrigeración. Y la cámara de refrigeración debería estar dentro del cuarto frío. De esta manera evitamos choques bruscos de temperaturas y cambios de temperaturas en nuestros halcones de congelación. Generalmente estos grandes, me refiero a las cámaras que podemos entrar. O sea, no es lo mismo disponer de una cámara de congelación que esté a menos 20 grados en un almacén con muchos motores que hay 50 grados en su exterior, a que al abrir la puerta de una cámara de congelación nos encontremos con la cámara de refrigeración que está entre 0 y 4 grados. ¿Entienden? Y así sucesivamente con, digamos, cuando salimos al cuarto frío. Existen unas cortinas que se suelen poner, generalmente plásticas, para también evitar de que la temperatura de las cámaras salga al exterior. Eso para, digamos, mantener controlado siempre las temperaturas de cámaras para que tampoco dentro de ellas sufran una alteración el producto, de descongelarse y congelarse rápidamente por culpa de, digamos, abrir y cerrar muchas veces un halcón congelador
y estar en un lugar que no es óptimo para su funcionamiento. Ok, pues hay que tener en cuenta eso de que muchas veces lo que se suele hacer es sacar el producto desde una cámara de congelación a una cámara de refrigeración. Si no disponemos de este tipo de cámaras, nos basamos en la misma línea y deberíamos de tener un halcón congelador y un espacio nevera siempre utilizado para los productos que se van a descongelar. Hay que tener también muy en cuenta que donde se descongelan los productos, si es una misma zona, tener en cuenta la contaminación cruzada. Y si bien en cámara muchas veces tenemos bien diferenciada la zona de los pescados de la zona de las carnes, cuando descongelamos el producto lo solemos hacer en la misma nevera y en el mismo lugar. Entonces también tener en cuenta ese concepto. No sé si han hablado también de las posiciones en el cual se tiene que, digamos, guardar las mercancías, ¿no? Las mercancías elaboradas tendrán que ir en la parte superior de nuestros armarios de congelación o refrigeración. Y los alimentos, digamos, que están en crudo tendrán que ir aparte, lo más aconsejable, sino la parte de abajo del centro de nuestra cámara. Y dentro de eso, generalmente los pescados suelen ir siempre en la parte inferior de la cámara, para que cualquier tipo de gota de agua, de suciedad o lo que sea, no caiga, digamos, sobre un producto elaborado, sobre una carne, ya que se suele percibir más lo que ha pasado. Por lo tanto, importante saber congelar y también saber descongelar. El producto cambia mucho. Tener en cuenta que al descongelar a veces se expande el agua y también tenemos que tener en cuenta eso cuando el producto está descongelando, de que no quede en un sitio donde esté en contacto con esa agua, ya que también alteraría las cualidades organolépticas del producto. Tendría que tener una rejilla en una bandeja, una vez quitado de su envase, una vez semidescongelado, y ya, por ejemplo, eliminar ese exceso que tenga de sangre en el caso que sea carne, de agua en el caso de que sean verduras de cuarta gama, en el caso de los pescados más de lo mismo, etcétera. Bien, descongelación rápida, ese proceso muy rápido se lleva a cabo poniendo el horno a una temperatura de más. Ok, ciertas verduras, por ejemplo, que ya vienen precocinadas, admiten ir directamente al horno sin pasar previamente por un proceso de descongelado, ¿no? Los guisantes congelados también, por ejemplo. Descongelación en hornos microondas. Es el método más indicado para descongelar todo tipo de productos. Es recomendable ir haciendo pausas para que la temperatura del producto sean iguales, ya que la parte externa alcanza temperaturas diferentes al interior, lo que puede provocar su alteración. Ok, y después dice por último y aquí, descongelación mediante cocción, que solo es conveniente para ciertos alimentos como algunas carnes concretas, algunos pescados y legumbres que fueron anteriormente escaldados. A la hora de descongelar en un microondas hay que tener en cuenta varios factores. Uno también es la contaminación cruzada, ya que solemos disponer de armarios y halcones de congelación identificados para cada uno y todos los productos, y descongelaríamos en el microondas, digamos, cualquier elemento que encontremos en cocina. Por eso tampoco es muy recomendable a veces por sanidad descongelar ahí, pero tiene que ver con no limpiar, digamos, el horno microondas después de su descongelación de un producto cárnico para después introducir un pescado, por ejemplo. Otra, donde no descongelemos
realmente siguiendo bien las pautas y entendiendo cómo trabajar con ese microondas, alteramos también las cualidades organolépticas del producto, incluso cociéndolo y dejándolo prácticamente inservible muchas veces. Por lo tanto, hay que saber descongelar bien. Los microondas que existen en cocinas industriales, estuvimos hablando, si bien en muchas se compran los mismos que para el hogar, suelen ser diferentes, además de tener más capacidad, no tienen un plato giratorio y todos los pasos de niveles de potencia y descongelación, digamos que lo hacen con más precisión, ¿no? Suelen costar también 10 veces más, aproximadamente entre 600 a 1200 euros vale un horno microondas apto para una cocina industrial. Tiene varios motivos diferentes una casa. Primero es que puede estar trabajando 12 horas sin que se queme. Y otra es realizar con eficacia este tipo de procedimientos, ¿no? Desde no tener el plato giratorio para que no haya ningún inconveniente y el producto descongele o caliente más de un lado que del otro, a realizar bien este tipo de pautas. Ok, y bueno, de la descongelación mediante cocción, poco que decir. Nada, aquí tenemos un cuadro donde habla de los precocinados y tenemos, por ejemplo, que los patés y las salsas suelen tener previo un proceso de pasteurización y esterilización, el cual lo vimos antes. Las pizzas suelen presentarse de forma congeladas o frescas y los empanados también los podemos encontrar de formas congeladas o frescas. Nada, después ahí hay unas normas, pero de eso no conviene hablar ahora. Y ya nos quedaría mirar que la descongelación por productos. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ampliar un poquillo. Carnes y pescados. Vamos a dejarlo recto para ustedes. Su tiempo de descongelación es aproximadamente de 5 horas. Los productos de gran tamaño tienen que ser descongelados en el frigorífico en recipientes cubiertos durante 12 a 24 horas antes de empezar a cocinarlos. Nunca se debe descongelar la carne bajo el grifo del agua y más si está caliente. No lo solemos ver mucho en carnes, pero a veces nos puede pasar cuando encontramos planchas de chipirones o de calamares, de langostinos, encontrarlos en bloques y ver que una parte concreta de ese chipirón sí que parece que está saliendo con facilidad, ¿no?, del bloque que tenemos. Y una muy mala manera de pensar, pero normal, ¿cuál sería? Creer que al introducirlo con agua tibia del grifo va a salir con facilidad y podemos disponer rápidamente de este elemento. Mal, porque cambia muchísimo las cualidades organolépticas del producto y podemos generar una intoxicación alta si nos acostumbramos a realizar ese tipo de técnica. O sea, está terminantemente prohibido. Ok, el tiempo dependerá muchas veces de la pieza, del estado de congelación, ya que muchas cámaras pueden trabajar a temperaturas negativas superiores a menos 20, o sea, menos 22, menos 25, etcétera. De la nevera en el cual se ha descongelado, dónde se encuentre, cuántas veces abrió esa puerta, etcétera, ¿no? O sea que generalmente se suele prever de un día anterior o dos las elaboraciones que se van a realizar futuras. Por lo tanto, es importante que si hoy es miércoles, tener en cuenta cómo se desarrollará, si hoy es miércoles, un viernes y así sucesivamente, ¿no? Siempre habrá que disponer de mercancía descongelando lentamente dentro de un armario frigorífico, dentro de una nevera, para tener ese alimento en las mejores cualidades para poder realizar nuestras recetas. Ok, dice carne bajo en el frigorífico, agua caliente prácticamente congelados, pueden ser puestos directamente. A ver,
12 horas antes de empezar a cocinarlos. Nunca dejarlos descongelar bajo el grifo del agua caliente. Las carnes y el pescado cortado en rodajas o en filetes que estén completa o parcialmente congelados pueden ser puestos directamente en la sartén. Bueno, esto es muy... No. A ver, sí que hay productos que los puedes poner directamente de congelación a hervir. Y me refiero a pescados. Un lomo extra de bacalao se puede hervir directamente al introducirlo desde congelación, sacarlo y meterlo directamente a hervor. Pero realmente lo que cambian son sus cualidades organolépticas de haberlo descongelado previamente y hervido muy poco. Pero sí cambia, sí es diferente, no es lo mismo. A veces también nos puede servir para ciertos tipos de productos concretos y puntuales y tenerlos de ese tipo de manera. O sea, si sabemos que un bacalao cambia muy poco sus cualidades organolépticas por haberlo de congelación metido directamente a hervor, sí que podemos pensar, vale, en el proceso de descongelación, donde pasen más días o más tiempo desde su momento de descongelado hasta su elaboración de receta, también es un pescado, es un género sensible que se altera rápidamente, ¿no? Entonces, sí que se puede pensar, vale, si lo saco directamente de congelación a hervor, reduzco la probabilidad de que haya un crecimiento microbiano producido por una incorrecta descongelación y cocción posterior de ese producto. Pero bueno, son casos muy puntuales que prácticamente no conviene mencionar para no confundir. Pan y repostería. Se puede descongelarse en el frigorífico a temperatura ambiente. Conviene quitarles el papel de aluminio o la hoja de plástico que envuelve el producto congelado. Los pasteles que se han congelado ya rellenos con su glaseado deben descongelarse siempre en el frigorífico, quitándole previamente el envoltorio. Importantísimo tener en cuenta de que todas elaboraciones dulces o de repostería tienen la peculiaridad de absorber con facilidad todos los aromas que encuentren en su ambiente y a su alrededor. Por lo tanto, es importante de que cada cosa tenga su lugar y cada lugar tenga su cosa para que tampoco haya una contaminación de aromas en este caso. O sea, no descongelar nunca una elaboración dulce en una nevera, por más que sea separada en estanterías de elementos cárnicos o del mar, porque la probabilidad de que absorba esos sabores es altísima. También pasa con el queso. Ok, verduras. Las verduras congeladas que vayan a hervirse pueden verterse directamente en el agua de ebullición. Cuando las verduras descongeladas vayan a utilizarse en guisos con jugos abundantes, pueden cocinarse junto con el resto de ingredientes. Estas verduras que ya vienen simplemente para calentar y servir. Los guisantes está comprobado de que ultracongelados son exactamente iguales a frescos en su capacidad nutricional. Entonces es un buen elemento para disponer de él siempre congelado e introducirlo, regenerarlo en calor, digamos, hirviéndolo, ¿no? Las verduras que se pueden comprar también ya troceadas para hacer ensaladillas, etcétera. Las frutas, si va a ser consumida cruda, destapar el envase y dejar que se descongele en el frigorífico durante por lo menos 24 horas. Y nos quedan las salsas que dicen deben descongelarse sobre una llama a fuego lento y mantenerlos así hasta que derritan y calienten bien, sin olvidarse de remover de vez en cuando. Generalmente se regeneran
a baño María. Ok, descongelación con alta presión. Ya terminamos con esto. Se introduce el alimento en un recinto de alta presión cuya temperatura supere a los 0 grados Celsius. Se aumenta la presión del recinto, el producto se descongela sin necesidad de aumentar la temperatura del recinto. Se disminuye la presión hasta que vuelva a igualarse con la presión atmosférica. Congelación por alta presión engloba dos procesos muy distintos: congelaciones asistidas por presión, aquellas en las que el cambio de fase se produce en su totalidad a una presión constante y mayor que la atmósfera. Las ventajas: reducción en los tiempos de congelación. Bueno, esto ya es un poquito más técnico. Existen cámaras de congelación de alta presión, no sé si lo habré hablado con ustedes. Son muy difíciles de ver, pero sí que las existen. Generalmente son de tamaño gigantesco. Una persona no puede entrar dentro de ella, ya que mueres en 2 segundos o en 3 segundos, ya que te quita todo el aire y el oxígeno que tienes en el interior de tu cuerpo. Se suele trabajar con unas especies de robots que son quienes tienen, digamos, un láser y tú tendrías que ubicar todos los productos también con el robot en esas estanterías y luego los localiza y los retira de la cámara. Y en el caso de que tenga que entrar una persona, se hace gente experta con unos tanques de oxígeno como de buzo y deberían de respirar por ahí. Se suele ver mucho son cámaras muy grandes que se suelen ver cuando se estaciona un producto. Por ejemplo, eso, para disponer de manzanas alta cantidad en una época del año que no se debería. O cuando dijimos que haya una superproducción de producto y se suele guardar ese producto hasta el año siguiente, que igual se sabe que va a haber una escasez de tal. Pero bueno, eso ya es muy difícil de ver. Ok, con esto terminamos, chicos, y seguimos con otro vídeo en cualquier momento. Adiós.